Muchísimas gracias a Roger Celi, quien es parte del Observatorio Legislativo y con quien vamos a pasar revista, a reflexionar específicamente sobre lo que es la conformación de la nueva Asamblea Nacional, esta conformación que además tiene dos características. Es la segunda ocasión desde las pasadas elecciones, desde las últimas elecciones presidenciales, es la tercera ocasión desde las pasadas elecciones presidenciales en donde básicamente la integración se hace con un nuevo método de asignación de escaños, que es el método de Webster mejorado, que determina específicamente que sea un voto en plancha, no hay el voto uninominal, y que además los niveles de representación de las minorías en los escaños, en asignación de escaños, aumenta. Para que haya una idea, un partido político, un movimiento político que quiera captar un alto número de representatividad en el cuerpo legislativo, pues tiene que tener una votación de 3-1 frente a su inmediato. Y eso es lo único que garantiza que los 3 primeros escaños sean asignados. Una forma de asignación de escaños bastante complejo de entenderlo, y que en determinado momento establece que haya cierta dispersión al momento de la representatividad. Con esta pequeña entrada explicativa y contextualizando la conversación, Roger, ¿cómo mira usted ahora el tema de la conformación de la Asamblea Nacional? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Mario, y un saludo a su distinguida audiencia. Bueno, como le decía, tras cámaras, por decir un término, es una asamblea bastante distinta a lo que vivimos en 2021. En 2021 tuvimos una Asamblea Nacional marcada hacia la centroizquierda, tuvimos la participación histórica con más de 20 curules de Pachacutic, lo propio con la izquierda democrática, que alcanzó más de 15 curules, y en ese sentido, considerando, ¿no?, que podría llamarse a estas organizaciones políticas de centro izquierda, las políticas que propuso el presidente Lasso pues no fueron bien recibidas, ¿no?, en las distintas instancias del Parlamento, tanto en el Consejo de Administración Legislativa cuanto en comisiones, así como en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, esta conformación es distinta en el sentido de que Pachacutic ha perdido fuerza en el Parlamento, ahora tiene nada más 5 curules, la izquierda democrática ha desaparecido por completo del panorama parlamentario, en el panorama local y subnacional sigue teniendo presencia, pero en el panorama parlamentario la izquierda democrática ha desaparecido. Y esto hace que entren otras fuerzas políticas de un tinte distinto, como Construye, por ejemplo, que es una organización política aliada con lo que se denomina Gente Buena y que ha llegado al Parlamento con fuerza. De hecho, si miramos los números, ha superado incluso a lo que fue la izquierda democrática y Pachacutic en su momento. Lo propio con la Alianza Actuemos, con Suma Avanza, así como la organización política ADN de Daniel Noboa. Finalmente está el Partido Social Cristiano, que mantiene un número de curules similares, pero en conclusión, si analizamos ya los grupos, ideologías políticas, vemos una tendencia hacia la centro derecha. Ahora, frente a esto, hay una capacidad de maniobra de quien sea presidenta o presidente para el próximo periodo, que además hay que tomarlo en cuenta, y esto es importante que nosotros continuemos resaltando, específicamente en el caso de este periodo. Es un periodo muy corto, de 1 año, casi 6 meses. Entonces, esta presencia obviamente va a variar, esta representatividad obviamente va a variar en 1 año y medio, donde estaremos regresando nuevamente a las urnas. Sí, efectivamente, y hay 2 elementos que quisiera poner sobre la mesa. El primero de ellos es que posiblemente estas alianzas, por ser en un corto plazo, vayan a romperse, como ya ha ocurrido en otros periodos legislativos, que la alianza dura nada más para elegir autoridades y luego ya se desconocen, y la asamblea pues puede tornarse algo ingobernable. Entonces, en ese sentido, el llamado a los líderes de las organizaciones políticas es avanzar hacia acuerdos, en primer lugar, transparentes, en segundo lugar,
a mediano plazo, porque si bien es cierto es un corto periodo legislativo y presidencial que tendremos, 1 año 6 meses aproximadamente, pensemos un poco más allá, una mirada a mediano o largo plazo. Luego tenemos a las elecciones 2025 y posiblemente estas figuras que ahora se están posicionando quieran volver o quieran reelegirse. Entonces, ¿por qué no plantear algo un poco más allá de este año 6 meses? Obviamente, jurídicamente hablando, la legislatura, por ejemplo, tendrá que aprobar leyes en 1 año 6 meses y insisto, y este es el segundo punto, yo creo que deberán aprovechar lo que ya está en marcha, ¿no? En ese sentido, hay una agenda legislativa pendiente que deben tramitar. Siempre digo que tienen una oportunidad, o bueno, más de 100 oportunidades de gol, porque, y este es el dato importante, existen más de 100 proyectos de ley con informe para segundo debate que nada más esperan que se pongan de acuerdo, que vean qué le cambia, qué le quitan y voten y entreguen leyes al país, ¿no? Uno de los temas que es importante que usted, Roger, nos aclare y que reflexionemos. Esta posibilidad de que la nueva asamblea retome, por ejemplo, acciones como el juicio político en contra del presidente y ya para entonces será expresidente, aunque ahí vamos a tener incluso un cruce de fechas, porque cuando se autoconvoque la Asamblea Nacional y entre en funciones, que será luego del 4 de octubre, todavía estará en funciones el actual presidente, ya que una vez terminada la segunda vuelta electoral, que será en el 15 de octubre, el día de las votaciones, y la proclamación y todo, la posesión será para el mes de noviembre, 20 de noviembre. Entonces hay un lapso bastante importante en donde la asamblea electa tendrá que trabajar con el presidente en funciones, que será en este caso Guillermo Lasso. ¿Es bueno pensar en esta posibilidad de retomar el juicio político? No es positivo para el país de ninguna manera continuar con el juicio político en contra de Guillermo Lasso. Creo que la ciudadanía ya ha sancionado en las urnas y en la opinión pública la actuación de este gobierno. Por eso es que se va este gobierno. Y jurídicamente hablando, a mí me preocupa mucho que se retome el juicio político y también que se aprueben leyes en esta legislatura cuando todavía exista el presidente Guillermo Lasso en el mando. ¿Por qué? El presidente asumió un derecho a emitir decretos ley por la muerte cruzada. ¿Qué pasaría si la Asamblea Nacional aprueba leyes y el presidente emite decretos leyes? Existiría una doble facultad legislativa que podría poner en riesgo la seguridad jurídica del país. Entonces, si nosotros revisamos en detalle el cronograma que resolvió el Consejo Nacional Electoral, vemos que la proyección más bien de la posesión de la legislatura, tomando en cuenta, por supuesto, el artículo 91 del Código de la Democracia, que dice que luego de la proclamación de resultados tiene hasta 15 días para posesionar a las nuevas autoridades. Pero si nosotros nos damos cuenta, tenemos un paso adicional que coloca el Consejo Nacional Electoral, lo que denomina adjudicación de dignidades para el 29 de noviembre. Entonces, según nuestro análisis, y es algo que debería aclarar el Consejo Nacional Electoral para mayor seguridad del país, es si es que está preveyendo que la Asamblea se instale 10 días antes de lo que se tiene previsto para la posesión del presidente de la República. A ver, y eso es importante, ahí tenemos que hacer una aclaración. Y en algunos niveles se habla que una vez que se entreguen las credenciales, porque así va a suceder, proclamados los resultados de este 13 de septiembre, las credenciales a los asambleístas se tendrán que entregar el 4 de octubre. Y de acuerdo a la ley, y por eso viene este dilema jurídico, 24 horas luego de que han sido entregadas las credenciales a las autoridades electas, en el caso del legislativo tienen la posibilidad de autoconvocarse para empezar a trabajar. Y en cambio usted me menciona una normativa en donde dice 10 días antes del 20 de noviembre. Efectivamente, antes de la posesión del presidente de la República, 10 días antes deberá posesionarse la Asamblea Nacional. Usted recordará que la Asamblea siempre se posesiona el 14 de mayo, 10 días antes del 24 de mayo. Ahora es algo extraordinario. Exacto, justo a eso me iba.
Sí, es algo extraordinario que debe aclarar el CNE, porque, por ejemplo, si usted se da cuenta, la interposición de recursos por parte de las organizaciones políticas da plazo hasta el 25 de octubre. Entonces existe un traslape de fechas al respecto de este cronograma electoral que a mí en lo personal me preocupa, porque no deja claro si la Asamblea Nacional va a poder instalarse cuando aún existe un presidente que ha decretado muerte cruzada. Y en ese sentido, insisto, existiría riesgo jurídico al respecto de que Guillermo Lasso podría emitir decretos ley y la Asamblea podría emitir leyes también. Entonces, la muerte cruzada ya no surtiría efecto ya instalada la nueva Asamblea Nacional. Ahí hay un dilema jurídico que tiene que ser resuelto por Corte Constitucional o Tribunal Contencioso Electoral. En este caso, el Tribunal Contencioso Electoral deberá revisar la resolución que emitió el CNE, porque el CNE ya actuó. Tiene una resolución en firme sobre el cronograma electoral, pero, estimado Mario y ciudadanía, si ustedes revisan la página web, ven el cronograma, es bastante etéreo, ¿no?, al respecto de lo que significa cada paso. Bastante confuso y contradictorio, que puede generar algunos vacíos legales. Efectivamente, y consideremos lo que está pasando en la elección en el exterior. Hoy se va a reunir el CNE para revisar qué es lo que van a hacer con la denuncia, por ejemplo, de la Organización Política de la Revolución Ciudadana, que reclama nuevas elecciones en el exterior con justa razón, porque si vemos las cifras, votó una cantidad mínima de electores en el exterior. ¿Y qué pasa si se repiten las elecciones y eso marca una nueva conformación? Efectivamente, y yo creo que una Asamblea Nacional con este tipo de irregularidades no se puede instalar. Alertas que las levantamos específicamente alrededor del funcionamiento del periodo final de la actual Asamblea Nacional, del actual periodo legislativo, en donde será complementario, lo había dicho yo, puesto que los legisladores electos tendrán una capacidad o una posibilidad de ejercicio de 1 año y medio. 7:58 a.m. Roger Celi, quien es parte del Observatorio Legislativo, con un importante análisis y además levantándonos algunas alertas con respecto a cómo debe instalarse y cuáles son los periodos y plazos que deben trabajarse alrededor de la nueva Asamblea Nacional. Roger, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario, siempre a las órdenes. Igualmente nosotros siempre a las órdenes y abiertos para recibir a Roger y realizar estos importantes análisis. 7:59.